Hola chicos, chicas, continuamos con el apartado 2 y el apartado 3 del tema que empezamos el otro día, el tema 9 de origen y evolución de la vida. Lo que vamos a ver hoy básicamente va a ser en el apartado 2 explicar cuál es el origen de la biodiversidad de los seres vivos y en el apartado 3 el ver ya una de las primeras o de los primeros autores que documentaron teorías evolucionistas, ¿vale? En este caso Lamarck. Bien, pues a ver, vamos un segundo. Bien, y aquí en el apartado 2, como origen de la biodiversidad, bueno, lo primero quizás sería, perdón, que se me ha ido la página. Ahora sí, disculpad. Lo primero quizás sería definir qué es la biodiversidad, ¿vale? Entendemos la biodiversidad como el conjunto de los seres vivos que habitan pues, un determinado lugar. Cuando hablamos de seres vivos no nos referimos solo a animales, sino a animales, plantas, es decir, cualquier representante de los 5 reinos que encontremos. ¿De acuerdo? Entonces, como bien pone en el libro, ¿vale? En la primera línea, a comienzos del siglo XIX, los naturalistas eran conscientes de que había una gran cantidad de seres vivos, ¿vale? Un inciso, cuando habla de naturalistas, se refiere a lo que hoy día pues, podríamos llamar científicos. Pensad que en aquella época las disciplinas científicas como biología, geología, física y química a veces no estaban tan definidas y entonces la persona que tenía curiosidad por la ciencia pues se le denominaba naturalista, ¿vale? El- la cuestión, en el siglo XIX ya se sabía que había muchísimas especies diferentes, tanto de animales, plantas, etcétera, etcétera, a lo largo del mundo. Estos conocimientos se pudieron descubrir a partir del siglo XVI, como os indica en la tercera línea, el- con toda la expansión colonial. Una vez que en el finales del siglo XV se descubre América, ¿vale? Pues lo que es todo el comercio a través de los barcos se revoluciona y entonces pues hay montones de rutas marítimas donde se encuentran destinos nuevos. Muchas veces en algunos de esos barcos que hacían esas rutas, pues siempre se intentaba meter algún tipo de científico, uno de estos naturalistas, que querían aprovechar ese viaje para, bueno, pues llegar a esa tierra nueva, desconocida, y documentar todo lo que encontraran. La cuestión es que, claro, veían que había una gran cantidad de seres vivos muy distintos y lo que intentaban era, pues, explicar de dónde habían surgido todos esos seres vivos. Aquí había, pues, una confrontación entre lo que sería las creencias más antiguas, ¿vale? Sobre todo religiosas, como puede ser la Biblia, y lo que se descubría. Entonces lo que intentaban era casarlo un poco, ¿vale? Ver cómo la Biblia podía dar explicación a toda esta diversidad que se encontraba. Si continuamos, nos dice que las dos principales tendencias ideológicas que había en aquella época, ¿vale? El siglo XIX, eran el creacionismo y el fijismo. Ambas, sumadas, postulaban que todas las especies que se encontraban en aquel momento en la Tierra habían aparecido en el mismo momento y que eran creaciones de Dios, ¿vale? Eso sería el creacionismo. Lo que decía el fijismo es que una vez que Dios las había creado, habían permanecido invariables a lo largo del tiempo, ¿vale? Estas ideas creacionistas y fijistas fueron bastante cuestionadas, ¿vale? Ya en el siglo XIX, porque aparecieron una serie de sorpresas, en este caso en forma de fósiles, donde se descubrieron muchos fósiles de animales que no existían en aquella época, es decir, que se habían extinguido. En ese sentido, los principales descubrimientos fueron dados por Georges Cuvier, ¿vale? Que lo tenéis aquí en negrita. De hecho, es considerado como el padre de la geología, a Cuvier. Y claro, este naturalista o este científico tuvo un choque de principios porque él era defensor del fijismo, ¿vale? Con lo cual él pensaba que los seres vivos eran invariables, pero claro, se encontró fósiles de seres vivos que ya no estaban. Y entonces intentó ver de qué manera podía solapar ambas ideas y que tuvieran algún sentido. Y entonces inventó una corriente de pensamiento que él llamó el catastrofismo. Según esta corriente de pensamiento de Cuvier, lo que había sucedido era muy sencillo. Es decir, en un momento determinado, Dios creó a todos los seres vivos del planeta y si algunos de esos seres vivos no han llegado hasta la actualidad, como demuestra el registro fósil, es porque a lo largo de la historia de la Tierra han habido algunas catástrofes
causadas por Dios o no, que han hecho desaparecer alguno de estos individuos. Con lo cual, Cuvier pues explicaría que si ha encontrado fósiles de dinosaurios que hoy no existen, es porque, bueno, aunque Dios los creara en su momento, hoy no han llegado a la actualidad porque algo pasó en algún determinado momento que hizo que esos dinosaurios se extinguieran y no llegaran hasta nuestros días, ¿vale? Como ejemplo de alguno de esas catástrofes, pues él argumentaba, por ejemplo, el diluvio universal que está recogido en la Biblia. Entonces, pues igual Cuvier dijo que los dinosaurios se extinguieron porque no cabían en el arca, ¿vale? Y entonces Noé dijo, mira, vosotros dinosaurios os quedáis fuera, ¿vale? Que pase el león y el elefante y el triceratops que se quede fuera, ¿de acuerdo? Bueno, pues tonterías aparte, un poco es esto, ¿vale? Bien, aquí, bueno, antes de pasar abajo, aquí a la izquierda tenéis la foto de Carl von Linneo. Simplemente un apunte que os quiero hacer de él es que es el padre de lo que se conoce como la nomenclatura binomial, ¿vale? Es decir, de la clasificación de todas las especies. Él también era un fijista y entonces él suponía que las especies una vez creadas no iban a cambiar. Y entonces lo que creó fue, sabéis que todos los animales, plantas, etcétera, tienen un nombre común y después tienen un nombre científico. El nombre común depende de cada sitio, tiene uno o tiene otro, pero el nombre científico es universal. Pues la forma de establecer ese nombre científico la inventó Linneo, ¿vale? Y en cuanto a estas tres imágenes de aquí abajo, directamente, a ver, las podríamos comentar, pero las vamos a pasar porque el tema ya es bastante denso y no queremos añadir más. Bien, si nos vamos al apartado 3, aquí ya vamos a ver al primero de los naturalistas o al primero de los científicos que podemos considerar evolucionista, ¿vale? Esta teoría, el evolucionista, fue dada en 1809 por Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, de este nombre tan largo, quedémonos únicamente con Lamarck, ¿vale? Con eso es más que suficiente. Publicó un libro llamado Filosofía Zoológica y ahí es donde él describía cómo funcionaba su teoría evolucionista. Lamarck, bueno, pues como naturalista en este caso, dedicó gran parte de su vida al estudio de invertebrados, tanto de invertebrados vivos como de invertebrados fósiles. Y entonces él vio que si comparaban los fósiles de invertebrados con los invertebrados actuales, estos últimos eran más complejos. Es decir, él veía como que conforme iba pasando el tiempo, los animales se iban haciendo cada vez más complejos, ¿vale? A esta teoría que él llamaba transformista, porque se iban como cambiando poco a poco, se sustentaba en tres principios básicos. El primero de los principios sería lo que denominamos la importancia del ambiente. ¿Qué quiere decir? Según Lamarck, que un organismo transformara o evolucionara era debido a que algún cambio en el ambiente le obligaba, ¿vale? Como pone en el libro, el motor que provoca los cambios en los seres vivos sería el medio ambiente. Un ejemplo un poco tonto, pero imaginaos una especie de animal que vive en una zona muy fría y que tiene un pelaje muy grueso, que le ayuda a protegerse del frío. Bueno, pues ahora imaginad que viene un cambio en el medio ambiente que hace que haya más calor y entonces, claro, ese pelo que antes le abrigaba ahora le molesta. Bueno, pues según Lamarck, un cambio en el ambiente, como sería ese ascenso de temperaturas, podría provocar que a ese animal le desapareciera el pelo o se disminuyera. ¿Vale? Bien, segundo principio, ley del uso y del desuso. Aquí básicamente lo que dice Lamarck es muy sencillo. Cuando un organismo utiliza un determinado órgano, esto puede llevar a que ese órgano se desarrolle más e incluso que cambie anatómicamente. Mientras que, de lo contrario, si un determinado órgano de un animal, por las razones que sea, deja de utilizarse, puede atrofiarse e incluso desaparecer. Ejemplo práctico. Si los topos vivían en la superficie, tenían una vista normal, pero de repente por alguna razón los topos deciden vivir bajo tierra, cuando el topo lleva un tiempo bajo tierra, sus ojos se atrofian y dejan de funcionar. Y de la misma manera, si ese topo cuando se mete bajo tierra se convierte en un animal cavador, pues puede que las zarpas del topo, incluso en tamaño y en longitud de las uñas y de la fuerza de esos miembros, pues aumentara para poder cavar, ¿vale? Con más facilidad. ¿Ok? Entonces, una de las máximas de Lamarck es que la función hace la forma y no al revés, ¿vale? Es decir, que es la función la que
¿cómo lo diríamos? La que hace que la forma del órgano sea una determinada. Si en este caso la función es cavar, pues el órgano se adapta para cavar. Y por último, herencia de los caracteres adquiridos. Cualquier cambio que sucediera en la vida de un determinado animal y que fuera ventajoso sería heredado por la siguiente generación. ¿Vale? Cuando vemos, estos tres principios, hay cosas que nos parecen más o menos lógicas, pero que quizá las vemos un poco raras, ¿vale? Nos chirrían un poco. ¿Cuál es el problema de Lamarck? Pues básicamente es el siguiente. Sí que es cierto que los organismos, ¿vale? Los seres vivos evolucionan, pero no de la manera que dice Lamarck. Para Lamarck, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico a ver si lo explicamos así mejor. Para Lamarck, el aumento de la longitud en el cuello de las jirafas, ¿vale? Se debería a un cambio en la vegetación. ¿Vale? ¿Por qué lo decimos así? Bueno, si miramos el registro fósil de las jirafas, vemos que los esqueletos más antiguos encontrados de jirafas tenían un cuello bastante corto, ¿vale? Como, yo sé, como el de un caballo, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Mientras que sabemos que hoy día ese cuello es mucho más largo. Bueno, pues Lamarck propondría algo como que las jirafas en un principio vivirían en un ambiente donde había vegetación a ras de suelo y también vegetación más elevada, con lo cual podían comer del suelo perfectamente, y probablemente por algún cambio en el ambiente la vegetación del suelo desapareció, ¿vale? O a lo mejor fue comida por algún otro herbívoro que llegó, quién sabe, y entonces la jirafa, al ver que no tenía vegetación del suelo, tuvo que comer vegetación de los árboles. Se supone, según Lamarck, que la jirafa, por el hecho de tener que estirar el cuello para poder comer hojas cada vez más altas, el hecho de usar ese cuello haría que el cuello creciera y se estirara. ¿Vale? Y como eso sería un cambio ventajoso, porque las jirafas de cuello alto podrían comer de hojas más altas, la siguiente generación ya nacería con ese cuello alto. ¿Vale? Aquí es donde chirría. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que solamente se van a heredar aquellos caracteres que están situados en los genes. Entonces, como pone aquí en este último párrafo, ¿vale? Aunque esta teoría de Lamarck fue aceptada hasta principios del siglo XX, cuando se desarrolló la genética se vio que eso no era posible. Es decir, un cambio en vida de un organismo no va a ser heredado por la siguiente generación, ¿vale? Porque ello supondría que habría un cambio a nivel de genes, ¿vale? Un ejemplo muy tonto, pero si una persona, por ejemplo, se dedica durante su vida a ir al gimnasio y se pone fortísimo, ¿vale? Con una musculatura increíble, sus hijos o hijas no van a nacer y van a desarrollar esa musculatura, ¿vale? Es decir, un cambio en vida no se hereda, ¿ok? Entonces, esta sería, digamos, la primera versión de la teoría. Ahora, visto los fallos de la teoría, nos puede parecer un poco, yo que sé, un poco ridícula, pero poneos en la piel de alguien que estaba en el siglo XIX, ¿vale? Entonces, bueno, fue una teoría transgresora comparada con todo lo anterior que achacaba siempre a la Biblia y a las religiones, sea cual sea, pues la causa de todo cambio, ¿vale? O de todo no cambio en este caso, ¿vale? Porque eran fijistas. Aquí abajo tenéis tres ejemplos más, ¿vale? De cómo explicaría Lamarck la ley del uso y del desuso, ¿vale? Básicamente, Lamarck diría que avestruces y canguros tenían las piernas muy potentes porque las usaban mucho, mientras que las alas y los brazos las alas del avestruz y los brazos del canguro quedarían muy reducidos porque no tenían uso. Y de la misma manera, pues decía que los cuernos de los ciervos macho crecían mucho debido al choque que daban esas cabezas cuando el ciervo está en época de reproducción. ¿Vale? Bien, para terminar, bueno, pues simplemente indicaros que el individuo que tenemos aquí a la derecha de pelo blanco es Lamarck, que su influencia en las ciencias naturales fue muy importante, porque a veces ya se le conoce por la teoría de Lamarck y que estaba fallida esa teoría y ya se piensa que el pobre pues tampoco tuvo mucha más influencia, ¿vale? Pero no es así. De hecho, a él se le debe el término de biología, ¿vale? Fue quien lo acuñó. Después, como hemos dicho, estudió muchos vertebrados y fue quien hizo o estableció cuál era el criterio para diferenciar a los seres vivos vertebrados de invertebrados, ¿vale? Y después, como hemos dicho, aunque se equivocó un poco en el fundamento, pero al final fue uno de los que hicieron una de las primeras teorías en contra del fijismo y del creacionismo, ¿vale? Bueno, pues
Nada más, con esto terminamos apartado 2 y 3 y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Muchas gracias, un saludo.